Saludos y bienvenidos a Día a Día, pues estamos a martes y fíjate, primer martes del mes. ¿Y qué tenemos? Pues nos toca hablar de queridos docentes, que ya tocaba, que con esto de la Semana Santa y demás nos hemos trastocado y sí es verdad que siempre lo dejábamos para el final de mes, pero ha tocado así y teníamos que retomar. Vamos a hablar de queridos docentes, pero yo quería estar aquí en este lugar, en este lado del plató donde va a darse la gran mayor parte del programa, pero es verdad que tengo que aprovechar porque hoy toca hablar de salud bucodental y para eso me voy al otro lado del plato que me está esperando Andrés Roca. Voy a por ello. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Bueno, pues la semana pasada os decía que teníamos que hablar de salud periodontal, sí, de todas esas enfermedades que nos afectan. ¿A qué? A las encías, que tienen que ver con las encías. Y para ello, pues ya lo habéis visto, pues yo cuento con el mejor profesional, en este caso el doctor Andrés Roca, que viene desde la Clínica Dental Roca y tenemos que hacerle muchas preguntas hoy. Así es que, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Bueno, la semana pasada lo hablábamos, teníamos implantes, pero terminábamos el programa hablando de esas enfermedades que se pueden generar cuando no limpiamos bien esos huecos entre corona y raíz, ¿no? En Claro. lo que es la encía. Eso y digo, es. pues enfermedades de la encía, la periodontitis que todos conocemos, pero claro, ¿qué es una periodontitis? Vamos a ver, una periodontitis es cuando por la afección de la misma flora bacteriana, por el acúmulo de ciertas bacterias que son malas, que son patógenas, ¿no? Se acumulan en ciertas zonas de la raíz del diente y desarrollan una inflamación que conlleva una pérdida del hueso de sostén de la raíz, con lo cual, si progresa ese hueso, pues tiene el riesgo de que acabe con el diente sin caries, el típico, me han quitado el diente y estaba súper sano. Estaba sanísimo. Bueno, estaba súper sano el diente, pero el diente para que esté en boca tiene que estar metido dentro de un hueso que esté sano. Exacto. Y de una encía que la envuelva que esté sano. Si no, no está en boca por muy sano que esté el diente. Es una enfermedad muy importante porque es capaz de mutilar la boca de mucha gente de forma muy importante, ¿eh? Y además, ¿a qué parte de la población? Bueno, por dar un dato a nivel mundial que además es escandaloso. Pues sí, 1/3 de la población Buah. padece enfermedad periodontal. O sea, Eso que es muchísimo. Muchísimo, es una enfermedad bastante frecuente y lo malo que tiene es que es una enfermedad silenciosa. En un primer estadio no da síntomas de nada. Incluso puede ser que gente que tenga una higiene normal, Exacto. no bien dirigida, desarrolle una enfermedad periodontal que si la deja y no la trata, pues puede tener problemas bastante serios. Y el tratamiento es bastante sencillo y tanto más sencillo cuanto más incipiente es la enfermedad periodontal. Es una cosa que yo, que trabajo tiempo en clínica, no deja de sorprenderme cuando diagnosticamos a un paciente de enfermedad periodontal. Claro, desarrollamos un sistema que es muy parecido a la venta, pero cuando yo hablo con el equipo, digo, es que esto no es para vender nada. Lo que estamos intentando es hacer consciente al paciente de un problema muy serio que tiene, que si lo trata enseguida va a tener una solución fácil y sin ninguna merma en la calidad de vida del paciente, y si la dejas, es que va a suponer sí o sí el deterioro de la boca de forma importante. Entonces me sorprende cuando alguien que le dice que tiene una enfermedad periodontal, que se lo demuestras, que le haces fotos, que le enseñas una sonda y ve que le cuesta que le aceptarlo. cuesta aceptarlo con lo fácil que es tratarlo, lo económico que es tratarlo y lo sencillísimo que es, ¿no? O sea, no, es una cosa que a veces me cuesta entenderlo, porque mira, al final a alguien que le falte un implante, digo, pues ahora no lo puedo, por lo que sea, lo puedo hasta entender, ¿no? Pero la enfermedad periodontal no, hay que tratársela. Exacto. Cuando el dentista os diga, yo quien quiera, que vaya a otra consulta, que tenga una enfermedad, por favor tratarla, porque es sencillo. Erradicarla porque luego va a más, Erradicarla ¿no? es totalmente predecible, o sea, va a funcionar bien en estadios iniciales, luego se complica mucho. Pero has dicho que
que no tiene casi, que es silenciosa, pero sí que hay signo. Por ejemplo, cuando hablamos de gingivitis, la gingivitis podría ser un inicio, que es eso en el que las encías las vemos inflamadas, muy rojas, a veces doloroso incluso, y que sangran. Claro, cuando alguien ve que le sangra las encías, ya sabe que eso es un signo claro de una gingivitis, que puede ser la puerta de entrada a una periodontitis o no, pero ya es la puerta de entrada, ya hay otros factores que pueden precipitar la aparición de la enfermedad o no, pero Exacto. ya debería acudir a su dentista para que le haga un diagnóstico y le proponga el tratamiento adecuado para que, sea el caso que sea, no vaya a más. Y repito, es un tratamiento súper fácil. Fácil. Cuando hablamos de no ir a más, ¿qué supondría? Pues supone, ya te digo, la pérdida total del hueso de sostén de la raíz de todos los dientes. Es que no es como la caries, que afecta a un diente y le pones una masa, un material, composite, lo que quieras, el material que quieras, y lo restauras íntegramente, ¿no? No, aquí hay una pérdida ósea que es irreversible. Es irreversible. Entonces, no se va a volver a recuperar más. El tratamiento lo que hace, de hecho se llama enfermedad periodontal crónica del adulto. Cualquier medicina crónico no se cura, se controla. Se evita el deterioro, ¿vale? Entonces, lo que conlleva, en respuesta a tu pregunta, es, si lo dejas con el tiempo, la pérdida de todos los dientes de la boca. Exacto, porque no tienen dónde cogerse, entre no tienen otras dónde cosas. cogerse, se mueven, molestan, se infectan, y bueno, todo esto por no hablar de las repercusiones que tiene a nivel general. Y esto es eso que vemos cuando sonríes y vemos como que la encía se ha ido hacia arriba y vemos el hueso, lo que es la raíz del diente, ¿no? Sí. ¿Eso podría ser un ejemplo? Bueno, hay veces que se produce eso y no es una enfermedad periodontal, porque hay gente que por lo que sea ha llevado una ortodoncia y los dientes se han puesto en una posición un poquito más fuera de hueso, claro, de lo que deberían ocupar, o tienen poco tejido alrededor del diente, encía me refiero, encía o hueso tienen poco tejido, y luego pues el trauma del día a día, el cepillado, la masticación, hacen que ese poquito tejido que tiene poca irrigación fácilmente se pierde y expone la raíz sin tener una enfermedad infecciosa. Es una cosa más mecánica muchas veces, y eso se repone también hoy día fácilmente a través de injertos, ¿no? Y a veces sí que es verdad que esa exposición de raíz es un signo claro de una enfermedad periodontal. Fíjate. Habría que ir al dentista y ver qué corresponde a una cosa y qué corresponde a otra, y cada cosa tiene su tratamiento. Pero sí que es verdad lo de sangrar las encías, que seguro que le pasa a mucha gente cuando se cepilla los dientes y no le da importancia. A mí me parece que me lo cepillo muy fuerte, bueno, igual. Claro, si es que hemos mejorado mucho en higiene, pero nos falta todavía mucho que desarrollar. La gente aún no le da importancia. Si haces una encuesta de cuánta gente utiliza hilo de seda o cepillo interdental, muchas veces mucha gente no sabe lo que es un cepillo interdental o no sabe utilizar el hilo de seda. Pero cuando digo mucha es muchísima, porque me lo encuentro en la consulta todos los días. Todos los días. Y entonces el uso de métodos de limpieza interproximal es fundamental y tiene mucho que ver con la prevención de la aparición de cualquier tipo de enfermedad en la boca, tanto de caries como de enfermedad periodontal. Y mucha gente le da protagonismo a elementos que yo entiendo que son muy cómodos de utilizar, pero que tienen un protagonismo secundario, terciario, o no sé en qué lugar ponerlo, ¿no? Pero como me refiero, por ejemplo, al uso del colutorio, ¿no? El colutorio es que yo no da, pero me enjuago, que sepáis que eso no vale de mucho. Nada. Si no habéis hecho antes una higiene correcta... Es un complemento. Es un complemento que va después de un barrido mecánico en boca, si no, no vale de nada. O oigo mucho, no, es que yo hago un irrigador. Pues no sé, yo os invito a que en un suelo sucio echéis un cubo de agua. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues se va a llevar lo más gordo, pero cuando se seque va a estar igual de sucio que estaba. En la boca es que pasa exactamente igual. O peor, porque las bacterias, la flora bacteriana se adhiere muy bien a la película que forma el diente. Entonces, la gente aún de higiene va aprendiendo, pero le cuesta adquirir hábitos que realmente son útiles para ello. Y aparte, hay que saber
que la higiene hay que individualizarla, cada uno tiene unos factores de riesgo y con respecto a ellos pues tendría que tener su arsenal en higiene. No es lo mismo una persona que tarda 10 años en desarrollar un poquito de sarro, que no tiene ninguna caries nunca y que su padre no la tuvo, ni su madre no la tuvo, ni nadie, que alguien que tiene 25 años y lleva ya 3 endodonces y un implante. Pues, ¿Esos son factores genéticos? hay una predisposición importante, una susceptibilidad importante en la reacción que tiene el hueso frente al acúmulo de placa bacteriana, que es lo que provoca la enfermedad, las bacterias de la boca, ¿no? Entonces sí que esa susceptibilidad, esa reacción que tiene el hueso frente a la calidad y cantidad de bacterias que se acumulan en su cercanía, esa respuesta sí que está modulada de forma genética, claro que sí. Pero luego, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, en cuestión de factores, existen factores de riesgo, habrán Sí, genéticos, sí, por sí. supuesto, porque si tu abuelo ha tenido enfermedad periodontal, tu padre también y tú Ya. también, puede ser que lo haya, pero hay otros factores. Claro, si tú tienes mala higiene, si eres fumador, hay enfermedades crónicas como la diabetes o alguna enfermedad que lleva alguna inmunosupresión o tratamientos que lo conlleven, por ejemplo, gente que se somete a quimioterapia, Exacto. que al final no es más que la quimioterapia es un veneno para las células malas, pero también para las buenas, porque se da de forma indiscriminada, ¿no? Entonces también provoca alteraciones en los tejidos de la boca que lo que hacen es que favorecen el desarrollo de enfermedades de los dientes y de las encías. Por eso decía que hay que individualizar cada caso y pues a la gente que tenga más susceptibilidad de forma, pues que tenga esa genética, pues tendrá que llevar más cuidado y acudir más veces al dentista. Exacto. Que es que eso no es, ve una vez al año, pues una vez al año no es para todo el mundo. Es que hay gente que tiene que ir más a menudo. Claro, igual que la amoxicilina no es un antibiótico para todo el mundo. Hay Exacto. gente que no le hace y hay que recurrir a otro, o tiene alergia. Entonces, en boca pasa igual. Pero fíjate que yo creo que la gente que lo analizamos mucho, la boca es súper débil, por un lado súper fuerte, pero por otro lado muy débil, porque cualquier cosa te puede afectar a la boca. Dices, ay, me han salido muchas llagas, es que estoy flojo. Sí, sí. Ay, es que me he tomado unos antibióticos y me afecta la boca. Claro. Pero muchísimas cosas nos afectan y no nos damos cuenta de qué fácil es perder el equilibrio, ¿no? Hombre, la boca, todo el mundo sabe que está llena de bacterias. Nosotros lo llamamos a eso la flora bacteriana o el biofilm bacteriano, ¿no? Exacto. La flora bacteriana se ve afectada por multitud de factores ambientales. Dietas, estrés, medicación, factores genéticos, enfermedades que nos acontecen, o sea, está muy afectada y ese desequilibrio de la flora, pues a veces cuando es a mal y hay un desequilibrio también del sistema inmune, pues puede hacer que toda tu vida estás bien y de repente empiezas a tener problemas. Exacto. Pasa en la boca y pasa en el pelo y en cualquier parte del cuerpo, claro. Pues mira, algo que tampoco hemos dicho, que hay datos y estudios que aseguran que una gran cantidad de infartos tienen que ver con la boca. Pues sí, la relación entre enfermedad periodontal y enfermedades coronarias está relacionada, o sea, es una relación muy directa. Y entonces se ven que muchos de los trombos que provocan el infarto en las arterias del corazón están llenas de placas que vienen de la boca. De la boca. Entonces, bueno, no solamente a nivel del corazón, sino que hay mucha gente que tiene focos infecciosos en otra parte del cuerpo, el cerebro incluido, que viajan desde la encía hasta otras partes del cuerpo y ahí pueden desarrollar una infección secundaria y la primaria está en boca. Eso está a la orden del día. Hay mucha gente en la UCI ingresada porque de repente tiene un foco infeccioso que viene de la boca y se aloja en una parte del cuerpo que le genera un problema vital. Y fíjate, al final la saliva les sirve a muchos científicos para estudiar otras enfermedades. Claro, la saliva es que está llena bueno, la saliva cuando sale es estéril, pero que se contamina enseguida de la flora. Entonces la boca es una enfermedad, es una parte del cuerpo, quiero decir, que está llena de bacterias, quizá la que está más llena de bacterias de todo el cuerpo. Por eso hay que cuidarla. Por eso hay que cuidarla y hacer que tu flora disminuya las bacterias malas todo lo que se pueda y que provoquen menos problemas. Para eso, pues una buena higiene y ir al dentista de vez en cuando para que te vaya monitorizando e individualizando
tu cuidado y saber que las enfermedades de la boca muchas veces no se circunscriben a la boca, sino que viajan a través del torrente sanguíneo y pueden provocar problemas a distancia, que a veces son problemas bastante severos. Hay una que no se me puede olvidar antes de despedirnos, es si esta enfermedad periodontal se puede transmitir, es decir, ¿esto se pega? Bueno, pues de esto hoy en día se sabe que cuando hay un contacto directo con otra persona durante mucho tiempo, una pareja estable lógicamente, la que la tiene sí que se la puede transmitir al que no la tiene. Puede hacer modificar su flora y llenarse de aquellas bacterias más malas a la hora de producir esa enfermedad. Entonces, cuando se vive en pareja, lógicamente hay que cuidar también a la pareja y uno eso empieza cuidándose uno mismo, ¿no? Y bueno, y podemos dejar abierto el tema, pero sí que es verdad que esto nos da a tratar otras enfermedades de la boca que incluso tienen que ver con transmisión sexual y que a mí me gustaría que algún día habláramos de ellas. Pues sí, la boca, la práctica, utilizarla en el sexo, pues es una cosa que hoy día es muy natural, muy normal. Exacto. Y no deja de ser la puerta de entrada también de muchas enfermedades de transmisión sexual, y hay que cuidar también cómo estamos, la boca, la mucosa que esté bien, utilizar algún elemento de prevención, etcétera, etcétera. Pues mira, este tema lo dejamos abierto porque es interesante y lo trataremos en profundidad, si te parece. Me parece estupendo. Pues nada, hoy te dejo ya por hoy. Me quedan preguntas, pero las voy a guardar para otro programa. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Pues nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Pues ya habéis visto que rápido me he cogido asiento, me he pasado de uno a otro, me vayan a llamar la sentadita porque lo que más me gusta es estar sentada en el trono. Bueno, dicho esto, tenemos que arrancar, queridos docentes. Sabemos que siempre solemos aprovechar los días mundiales para hablar de ese tema de queridos docentes, pues hoy no. Hoy no vamos a aprovechar porque además vamos a hablar de un tema muy importante como es la salud mental, y este es el 10 de octubre, ¿no? El Día Mundial, pero yo como creo y acierto cuando lo digo, que es un tema que se ha de tratar todos los días y que la salud mental está presente en nuestros días, y además últimamente parece ser un tema al que se le está dando la importancia que se merecía. Pues bien, esta vez he querido contar con gente de ASFEME para poder tratar este tema, y lo vais a entender porque voy a darle la bienvenida a las dos personas que me acompañan. Hoy Entre Mujeres anda el juego, hay que decirlo. Psicóloga de ASFEME, Saray, bienvenida. Bien, gracias. Y nos hemos traído a Ana Anguita, por supuesto, que es la experta en salud mental en ASFEME. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hace mucho tiempo que no pasabais por la tele. Este verano estuve en la radio y ya conocimos a Saray, que además estaba sustituyendo a Leticia, ¿verdad?, a la psicóloga de ASFEME. Sí. Bueno, no es Día Mundial, pero la salud mental son todos los días, y creo que la parte de prevención, ¿no?, que a lo que más importancia le vamos a dar hoy en este programa, es importante todos los días. Y claro, ¿qué relación tiene esto qué relación tiene ASFEME con queridos docentes? Pues yo creo que igual Saray no lo puede explicar, ¿no? Cuál fue el ponernos en contacto y decir, bueno, en queridos docentes podemos hablar largo y tendido de este tema, ¿no? Sí, eso es porque, bueno, en ASFEME tenemos un programa de empoderamiento para la recuperación de las personas con problemas de salud mental, y entre las actividades que se realizan pues son charlas en institutos de educación secundaria normalmente. Estamos viendo a ver si podemos empezar también a introducir en colegios, ¿no?, en educación primaria, en los últimos cursos, para pues eso, ¿no?, empezar a hablar y a prevenir estos problemas pues cuanto antes mejor,
porque muchos problemas de salud mental se inician en la infancia y la adolescencia. Exacto, ¿y por qué no hay esa formación dentro de la infancia y la adolescencia? Sí, en la adolescencia, pero en la infancia no tanto. Pues, a ver, ahí está, pues eso, más enfocado pues con la gestión emocional, un poco que aprendan a identificar y gestionar los niños sus emociones, y eso está relacionado con posteriormente la salud mental, ¿no?, que va a desarrollar. Entonces, de momento todavía es algo que queremos implementar durante este año, pero donde sí que ya llevamos unos años haciendo estas charlas es en educación secundaria. Y pues se hace... ¿De qué constan esas charlas? ¿Cómo lo hacéis? Pues, bueno, lo primero, yo me pongo en contacto, o a lo mejor algún instituto que ya conoce este programa y que sabe que hacemos charlas, también nos llegan a veces esas solicitudes de nos gustaría que vinierais a impartir alguna charla de salud mental, y nosotras pues encantadas. Pero normalmente pues soy yo la que se pone en contacto con los institutos, con las orientadoras, y un poco pues les explico el programa y dentro de las actividades del programa esta actividad en concreto y el objetivo que persigue, ¿no?, que además de prevenir los problemas de salud mental, también se pretende eliminar el estigma que existe en torno a los problemas de salud mental. Sensibilizar, concienciar y Exacto. quitarnos los prejuicios, ¿no? Y entonces, bueno, pues normalmente pues, tiene buena acogida, y nos dan el visto bueno, y pues establecemos unas fechas, unos horarios, vamos, y en las charlas pues bueno, empezamos sobre todo al principio, pues hablamos de qué es la salud mental, qué es la enfermedad mental, qué factores de protección existen frente a, o sea, factores de protección que son los factores que reducen la probabilidad de padecer un problema de salud mental, ¿no?, y que protegen la salud. Hablamos de esos factores de protección, luego los principales factores de riesgo, y hablamos del consumo de tóxicos, que es uno de los principales factores de riesgo de desarrollo de problemas de salud mental. Y además en esa fase de edad, ¿no?, es Claro. donde empiezan a desarrollarse. Claro, Sobre todo también es cuando se empieza a consumir. Claro, exacto, que ahí en la adolescencia es la edad, pues eso, donde los adolescentes empiezan a experimentar. A tontear. Claro, a ver, es algo que es habitual. Entonces es muy importante hablar también de los riesgos de ese consumo, que luego yo siempre digo, esto es la información, luego vosotros y vosotras, por supuesto, decidiréis el camino que queréis seguir, pero por lo menos con toda la información, ¿no? O sea, siendo responsables luego de... No lo sabía. O sea, Esta información es necesaria que se dé en las aulas. Y es necesaria, hoy no hemos tenido la oportunidad a lo mejor de traer a un familiar o a alguien de las aulas, pero bueno, me servís vosotras dos para que dé su visión, porque no es un tema que solamente se tenga que hablar en las aulas, que gracias a que tenemos una asociación como ASFEME, que tocáis las puertas para llegar a los jóvenes, sino en las casas, en las familias también. Claro, hombre, sí, la educación se da tanto en el aula como fuera, bueno, en las familias es un tema que se debería hablar, pero es verdad que lo que es eso, es tabú. Lo que nosotros nos encontramos es que realmente pues muchos adolescentes, y ya no hablamos de adolescentes a lo mejor de 12 años, es que a lo mejor hay adolescentes de 17 o 18 que no saben que el consumo de tóxicos está relacionado con problemas de salud mental. Entonces, claro, a lo mejor si no se lo explica, puede estar toda la vida uno sin saberlo, ¿no? Exacto, es muy importante. Y a esas charlas, en este caso me imagino que como psicóloga irás tú, pero vas acompañada de... Sí, siempre vamos Ana y yo, y luego Ana tiene también su parte. En la charla siempre hablamos, pues nos dividimos el tiempo, y yo hago como un poco el contenido más eso, teórico, y luego pues Ana cuenta su experiencia. Pues Ana, cuéntanos cómo es cuando, bueno, primero, luego le daremos también importancia a lo que te reconforta a ti, ¿no?, a lo que te aporta a ti, pero
qué importante es que os dirijáis a esas aulas, a esos institutos, a hablar con los chavales. ¿Cómo lo haces? Pues nada, yo lo que hago es contar mi propia experiencia, cómo lo he vivido yo, ¿no? Realmente cómo viví en el instituto, por ejemplo, yo sufrí bullying, entonces eso también condicionó mi problema de salud mental. Además, precisamente en la época del instituto mi hermano se puso malito, contrajo cáncer en la sangre, leucemia. Y tuviste una adolescencia un tanto difícil. Un tanto difícil, sí, porque aparte también me quedé sin amigas, se juntó toda esa situación. Y todo eso te hacía retraerte más, me imagino. Sí, me hacía, pues, incluso pensar que la vida no tenía sentido, ¿no? Fíjate. A veces llegué a pensar en eso. ¿Qué hago yo aquí? Y en plantearme realmente si tenía sentido mi vida o no. Llegué a planteármelo en cierto momento. ¿Tuviste que tocar fondo al máximo para pedir ayuda? ¿Cuándo pides ayuda? Yo no llegué a pedir ayuda, fueron mis amigas las que hablaron con la jefa de estudios en el instituto y fueron ellas pues las que hicieron que ya no me hicieran más bullying. Fíjate, no, dijiste, perdí mis amigas y demás, pero luego... Sí, en un primer momento me ayudaron, y luego ya dejé de tener amistades. Pero bueno, estamos agradecidas de ese primer momento, sí, ¿verdad? Sí. Hoy en día. Exactamente, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues luego mi vida continuó, yo me licencié en Filología Hispánica, soy profesora de Lengua y Literatura de instituto, pero cuando intenté estudiar la oposición pues ya no me concentraba para estudiar, ahí fue cuando tuve el brote psicótico y comenzó mi enfermedad mental, un problema de salud mental. ¿Comienza en ese momento o es cuando realmente la punta del iceberg se ve? Claro, lo anterior fueron acontecimientos vitales estresantes que yo padecí, ¿no? Entonces, luego, digamos que con el tiempo surgieron y me ocasionó el problema de salud mental. ¿Tú crees que si hubieses tenido información sobre lo que es la salud mental en el instituto, por ejemplo, si hubieses manejado toda esa información, tu vida hubiera cambiado? Es que me hubiera dado cuenta de que algo no iba bien, porque yo realmente no era consciente de ello. Faltaba la conciencia de la enfermedad, que es muy importante, ¿no? El ser consciente de realmente lo que te está ocurriendo, y yo en ese momento no lo era. Hubiese cambiado tu vida mucho antes, Hubiera a mejor, por cambiado supuesto. A mejor. Me imagino que ya te pones en manos de los doctores, de las doctoras. Claro, yo me pongo a manos de psiquiatras, psicólogos, me hospitalizan en el Hospital General, o sea, ya poquito a poco me voy recuperando. Cuando yo salgo del hospital me apunto a la asociación de ASFEME, que está para ayudarnos, que eso quiero dejarlo claro, que las personas cuando tengan algún problema, por favor, que pidan ayuda, que recurran a asociaciones como ASFEME, que están ahí para apoyarnos. Y nada, que la vida continúa y que es muy bonita, ¿no? Que hay que seguir luchando. Ese ejemplo es el que tú llevas a ese proyecto, ¿no? Que hacéis en las aulas. ¿Cómo se sienten los chavales y las chavalas del instituto cuando les cuentas tu caso? Pues se quedan como sorprendidos, como diciendo, no me esperaba que me contaras tu vida, ¿no? Pero que a mí realmente yo me siento como realizada, ¿no? Porque es una manera de explicar lo que me ha ocurrido, de prevenir, de sensibilizar y de eliminar ese estigma que hay en torno a la enfermedad. Y de ayudar a los demás. Y de ayudar a los demás también, claro. ¿Cuánta importancia tiene eso, que la gente conozca tu caso, que la gente lo vea como cercano, que no crean que a ellos no les va a pasar? Porque, claro, a ti tampoco te iba a pasar. Sí, eso creía yo, que no me iba a pasar. Todos somos vulnerables. Efectivamente, todos podemos tener algún problema, ya sea de salud mental o cualquier otro tipo. Entonces, bueno, pues es preciso intentar prevenirlo, y si no se puede, pues recurrir a asociaciones, a los profesores que están para ayudarnos en el caso del bullying, en fin, pues pedir ayuda, ¿no? Exacto, pedir ayuda. Estamos basándonos ahora mismo en prevenir a la persona que lo padece, ¿no? Para que no lo padezca. Pero si damos un paso atrás y lo vemos desde la lejanía,
hay un poder más que tenéis que ser el de sensibilizar a la gente y que lo veamos con normalidad y que tratemos a las personas como todos, como seres iguales que somos, porque ahí ha dicho algo muy importante Ana, es decir, yo me sentía un bicho raro, Sí. pero porque la gente te hacía sentir así, ¿no? Claro. Eso es súper importante, dice, hasta que me doy cuenta de cuál es mi problema y son mis amigas las que piden ayuda hasta que llegas a los médicos, pero claro, ¿cuánta gente se tiene que sentir perdida, no saber lo que le pasa? O luego aparte, el bullying, lo que te hace la sociedad, ¿no? ¿Por qué crees, Ana, que te metiste en esa dinámica, que te hacían bullying? ¿Porque te veían diferente? Porque me veían, yo creo que, no sé, como muy sensible, yo soy una persona muy sensible, ¿no? Muy vulnerable en ese sentido. Frágil, sí. Entonces, claro, pues a una persona que es frágil, pues van a hacerle daño, ¿no? En ese sentido. En ese sentido tiene que cambiar mucho la sociedad. Al Sí. frágil lo que tendríamos que hacer es ayudarle, ¿no? Claro. Darle las herramientas, apoyarle, pues hacer que se sienta más involucrado en la sociedad. Y con eso, ¿cómo se trabaja con la gente joven, ¿no? Claro, también hablamos muchas veces del bullying y de las consecuencias de este, ¿no? Porque a veces que a lo mejor una persona pues piensa que el bullying únicamente es agredir físicamente y no, o sea, también hay otras formas, el aislar a una persona, que nadie le haga caso, que nadie se quiera poner con él o con ella para hacer un trabajo. Ahora con las redes sociales puede ocurrir ese acoso tanto dentro del aula como fuera, a través del ciberbullying, o sea, de las redes sociales. Y entonces, pues, también hablamos sobre ello, sobre las consecuencias que eso tiene y sobre todo, pues, para que lo conozcan. Ahora, por suerte, también hay más protocolos para intervenir en estos casos, pero bueno, siempre no está de más saberlo, porque es algo que, aunque a lo mejor estamos más concienciados que antes, pero siguen existiendo casos de bullying. Exacto, y van cambiando las formas, ahora con el tema del ciberbullying y de todo eso van cambiando las formas, pero al final se sigue. En cuanto a lo mejor eres una persona diferente o te ven diferente, o siempre encontramos el punto de mira, ¿no? Para decirle al otro lo peor que es. Siempre potenciamos su parte negativa, ¿no? En vez de potenciar su parte positiva. Y eso es un trabajo que necesitamos hacer la sociedad. Y de ahí que educar sea tan importante. Pero claro, este día también tiene que servir este programa porque igual llegamos tarde al instituto, igual lo que decía Saray, hay que bajar la edad, tenemos que dirigirnos a los colegios a hablar de este tipo de dinámicas, ¿no? Claro. Pues al final, cuanto antes, claro, siempre adaptada la información. Exacto. a la edad con la que estamos haciendo esa charla, ¿no? Pero sí, es que hay que empezar, es que la educación es desde pequeños, desde siempre estamos recibiendo esos conocimientos y esa educación, entonces cuanto antes, pues mira, mejor, ¿no? Porque al final, si es antes de entrar a la adolescencia, si es antes de ese consumo, de que empiece ese consumo de tóxicos, si es que empieza, ¿no? Cuanto antes se tenga esa información, mejor. Más poder se tiene sobre decir, vale, voy a decidir, pero realmente con toda la información y, pues, lo que decía antes, siendo al final responsable también de un poco de lo que estoy haciendo, ¿no? De mis actos. Exacto. Luego también, por lo que decía Ana, ¿no? De que en ese momento, en su etapa de instituto, no sabía a lo mejor lo que le estaba pasando. Pues también hablamos de esas señales de alerta, ¿no? Para si te está ocurriendo, si estás teniendo, pues, por ejemplo, problemas de sueño, cambios de humor, te estás aislando, estás irritable, hay cambios en la alimentación, o sea, una serie de señales de alerta, ¿no? Que llamamos, para que si aparecen,
que no se deje estar, ¿no? Que se pida ayuda, pues porque no necesariamente esto es un mito, no necesariamente tenemos que cuidar nuestra salud mental cuando hay un problema, sino Siempre. siempre. O sea, ¿no? Y primero, antes de que aparezca un problema de salud mental, hay señales, y siempre no es normalmente Trabajar de esas un día señales para es otro, muy ¿no? importante, ¿no? Para pedir ayuda. Bueno, para pedir ayuda en este caso porque estáis hablando con los estudiantes, ¿no? Pero en casa también podemos ver estas señales, Claro. ¿no? Al final las familias también pueden darse cuenta de estas señales. Yo quería añadir que, bueno, aparte de los acontecimientos vitales estresantes que he comentado que yo sufrí, también tengo factor genético, que eso también puede Eso, influir exacto. en desencadenar un problema de salud mental, porque un familiar por parte de mi padre pues tiene un problema de salud mental. Y eso genéticamente, Claro, genéticamente también influye. Y aparte también el consumo de tóxicos, lo que decía Saray, yo en su momento, en la época del instituto, también consumía tóxicos, entonces eso también influyó. está bien porque es un tema, me imagino, difícil de comunicar, ¿no? y de hablar, pero tu caso les tiene que calar hondo, seguro que cuando vas a los estudiantes del instituto, seguro que les tiene que calar. Sí, sí, se quedan sorprendidos realmente de todo lo que me ha ¿Y hay alguno me que ha se sucedido. acerque, alguna que se acerque Sí. a interesarse un poco más? Sí, sí, se acercan y te preguntan y dicen, pues mira, a mí también, eso que te ha pasado a ti también me pasa a mí. Que realmente que tengo algún problema o algo, y le preguntan a Saray para recurrir a la asociación, en fin, que sí, se preocupan bastante. Pues mira, voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida que nos quedan muchas más cosas que contar. Bueno, para retomar, volvemos, estamos de nuevo en Queridos Docentes y para quien se lo haya perdido estamos hablando de salud mental, pues de cómo acercarnos al final a cómo educar, cómo acercarnos al... Yo creo que los jóvenes son súper importantes, ¿no? para entender los problemas de salud mental, para sensibilizar y sobre todo una palabra que no se nos puede olvidar tratar, que es el estigma. Vamos a tratar el estigma en esta parte y también vamos a hablar de esos desencadenantes, ¿no? de la enfermedad mental, como pueden ser los tóxicos, ¿no? Pues ¿de qué estamos hablando? De drogas, pero no solamente son tóxicos, hay muchas más cosas que lo desencadenan, pero vamos al estigma, que yo creo que es una palabra que nos interesa bastante, Saray, que hablábamos desde el principio del programa que teníamos que quitarnos ese estigma, porque el estigma nos hace no querer reconocer la enfermedad, por ejemplo. Sí, eso es. Bueno, cuando a lo mejor hay muchas personas, ¿no? que al decirles que tienes un problema de salud mental, pues tienden, ¿no? a pensar, a tener una serie de prejuicios, de asociar algunas ideas a esas personas, pues como que son peligrosas, que están locas, ¿no? Que no pueden vivir en sociedad o no pueden llevar una vida normalizada o no pueden recuperarse, ¿no? Y claro, todo ese estigma, ¿no? que no solo tienen esas personas, que a lo mejor nosotros... ¿Lo tiene la sociedad? Lo tiene la sociedad, claro, y cómo se elimina ese estigma, ¿no? Es a través de esa sensibilización, de conocer más pues esta enfermedad, o sea, las enfermedades en sí, de los problemas de salud mental, e ir rompiendo, ¿no? esas asociaciones, esas ideas que tenemos preconcebidas que no son, ¿no? Y que limitan mucho el que una persona tenga esa conciencia de enfermedad. Si tú tienes esas ideas, ¿no? de que estas personas son peligrosas, etcétera, todas las que os he comentado, si
si yo tengo esas ideas, si yo empiezo a desarrollar un problema de salud mental, no voy a querer reconocerlo. Claro, voy a tener más dificultad. Pero ni tú, ni la gente que te rodea, ni tu familia, claro. ni nadie va a querer dar el paso, ¿no? Pronunciar la palabra, por ejemplo. Claro. Y vemos a Ana diciendo que sí, yo me imagino que los tiros andan a Ana porque a ti te ha pasado. Efectivamente. Yo, por ejemplo, tenía estigma hacia mí misma, ¿no? Cuando se desencadenó el problema de salud mental y yo me enteré, tenía ese estigma hacia mí misma y luego mi familia también tenía ese estigma, la gente que había a mi alrededor, mis amigos, o sea, prácticamente yo creo que pues todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil el asimilarlo, el tener conciencia de enfermedad, ¿no? De que realmente tienes un problema de salud mental. Me costó bastante, pero bueno, ya he llegado a asimilarlo perfectamente. Hablo de él sin ningún problema. Hablar es súper importante, ¿no? Al final, cuando lo sacas fuera, es cuando ya lo has reconocido y ya no tienes miedo, ¿no? Al contrario, crees en el poder de ayudar a la gente. Pues sí, la verdad es que yo con mi historia, ¿no? Pues yo creo que la gente se siente como más esperanzada, ¿no? De que es posible recuperarse, porque se habla de recuperación, no de cura total, pero es posible recuperarse con la medicación adecuada, siguiendo el tratamiento. Y cada vez hay más avances. Y cada vez hay más avances y poquito a poco pues uno se va recuperando y va logrando lo que era al principio. Pues yo ahora me siento exactamente igual que al principio cuando no tenía el problema de salud mental. Soy la misma persona. Yo creo que incluso mejor, Ana. Ya te conocemos y yo creo que estás más empoderada hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Eres más fuerte y yo creo que ya no eres tan frágil como contabas. No, ya no soy tan frágil como al principio, ya a lo mejor alguien me hace algo o lo que sea y yo no. Lo relativizas, porque al final, por lo que has pasado, te ha hecho más fuerte. Claro. Y ahora que ya sabes cuál era tu problema y has encontrado la solución, pues ya sabes que hay gente que además la ciencia está para ayudarnos, ¿no? Y a ti te ha ayudado. Pues sí, la verdad es que sí. Y es que me estaba acordando ahora, porque justamente el otro día una alumna le preguntó si a ti no te daba cosa como contar que tenías un problema de salud mental. Y tú dijiste, a mí, que me gustó la contestación, a mí no, si yo lo digo, si alguien tiene un problema, eso es suyo. Claro, yo hablo del mío. Claro, digo, yo no tengo ningún problema. Claro, ella ya no tiene ningún problema. Exacto, es decir, estoy hablando de lo que tuve y de cómo me he recuperado. Claro. Y de lo que os puede pasar. Exactamente, o sea... Que al final les estás dando las herramientas. Bueno, para finalizar, el otro tema que no nos queríamos dejar en el tintero era, por un lado, hablar del estigma y espérate que igual ya no me acuerdo del siguiente. Tóxicos. Muy bien, los tóxicos, Ana, menos mal que la tenemos ahí. ¿Habéis visto? Los tóxicos, porque cuando hablamos de tóxicos enseguida nos vamos a las drogas y a todo, pero hoy en día hay otras adicciones no tóxicas, claro. O sí tóxicas, pero no... Claro, sí, cuando hablamos de adicciones pueden ser que haya una sustancia tóxica ingerida o puede que no haya una sustancia ingerida, pero también crea adicción y por lo tanto consecuencias negativas para la salud mental, como por ejemplo pues, las redes sociales, los videojuegos, juegos de azar, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que están dentro ahora de todo este tipo de trastornos, patologías, enfermedades, conductas... y que han venido para quedarse y que tenemos que enseñar a gestionarlas. Claro, la cosa es eso, sí, pueden ser muy útiles, pero hay que utilizarlas también con unos límites, sobre todo en adolescentes que están en una etapa donde están en proceso de maduración. Hay que establecer también un límite para pasar tiempo delante de esas pantallas, ¿no? Pero bueno, al final con ellos también trabajamos en
en las charlas pues todo esto de las adicciones con sustancia tóxica y sin sustancia tóxica. Y además llevamos también cómics para que ellos puedan verlo también contado de una manera más dinámica, ¿no? Que a veces es como... lo que me cuentas es una exageración, ¿no? Y no, o sea, cuando una persona tiene una adicción puede tener estas consecuencias. Y es capaz de todo. Y sí, o sea, es un problema muy importante. Yo quería añadir que precisamente cuando el COVID normalmente se supone que se tenían que haber agravado, que hubiera más casos, ¿no? Exacto. Eso ha ocurrido realmente, Saray lo sabe, pero en mi caso, yo en la época de la pandemia, lo digo por lo de las redes sociales, fue cuando conocí a mi chico. Ah, fíjate. Sí, fíjate. Y a través del WhatsApp, pues formalizamos nuestra relación, por lo que dice Saray de las redes sociales. Que hay que saber usarlas. Que hay que saber usarlas en ese sentido. Yo no era adicta, pero usé bastante el móvil en aquella época, lo recuerdo perfectamente, y gracias a ello pues formalicé mi relación. Pero ahora lo sigues usando tanto, ya no. No, Ahora porque ya vivo no. con él. ¿Has visto? Es que a mí me pasa igual, también nos conocimos por aplicaciones y bueno, a mí la pandemia me sirvió, era la obligación de irme a vivir con él, ¿sabes? Y tengo un bonito recuerdo de la pandemia y tú también lo tendrás. Yo sí. Hombre, nos quedamos con lo bueno. Por eso es verdad que se han agravado por el tema de la pandemia, mucho tiempo en casa, encerrados, Claro. No es bueno, pero bueno, fueron unos meses de nuestra vida, la vida es muy larga si comparamos con el poco tiempo que estuvimos encerrados. Podemos recuperarnos, ¿no? Digo yo. Sí, no, claro, a ver, también luego habrá que ver, ¿no? Cada caso, pues al final es que han aumentado, ¿no? Los casos de personas con problemas de salud mental, pero también hay que ver, pues eso, ¿no? Cómo fue también esa experiencia durante la pandemia, porque al final... Pues... Igual es que la prevención también y todos los programas que se están haciendo están dando resultados y la gente también lo pone más fácil para ser diagnosticado, por ejemplo. Es decir, va más y pide ayuda, porque igual esos casos estaban, pero claro, estaban sumergidos. No, hombre, eso está también claro que antes, como la gente tampoco iba a un profesional, pues no iba a su médico de cabecera, le decía a lo mejor lo que le pasaba y le derivaban a la unidad de salud mental, ¿no? Como había todavía más prejuicios y más estigmas de los que hay a día de hoy, pues muchas personas tenían problemas de salud mental no diagnosticados. No es que no existieran hace unos años, sino que no se diagnosticaban tampoco. Que había, por eso que hablamos del estigma. Bueno, pues yo estoy encantadísima de que hayáis venido. Yo creo que el programa a la gente espero que les haya servido y decir que si quieren pedir ayuda, le doy la palabra a Ana, que la he visto hacer así. Dime, Ana. Yo quería lanzar un mensaje respecto a lo que decías de pedir ayuda. Sí, exacto. Por favor, si alguien padece o tiene algún problema de salud mental o cualquier otra situación, que pida ayuda a los profesionales que están para ayudarnos, ¿no? Ya sean de asociaciones o incluso los profesores en las aulas que están ahí para apoyarnos, que yo en su momento no lo hice y tenía que haberlo hecho. Y que me quedo con una frase mía que refleja ese estigma que hay en torno a la enfermedad mental, que la considero importante decir ahora, que es: abre tu mente, todos somos personas. Oh, pues yo me voy a quedar con esa, me has dado paso a despedir con ello, así es que mañana nos vemos, pero abre tu mente, que todos somos personas.